problema. A toda esta gentuza que nos rodea le gusta demasiado la literatura. En primer lugar, vale advertir que el texto registra un claro antecedente de la ya citada homologación que Woolf hará luego en ABC de la escritura entre el escribir y el disparar. En segundo término, vuelve a hacerse explícito su siempre conflictivo vínculo con la literatura en general y la referida insularidad de su figura respecto de la imagen de autor contemporáneo. Todo lo cual explicaría el que sea capaz de esbozar un parecer así de polémico, en acometida directa contra el ámbito mismo en el que se desarrolla su praxis poética y narrativa. Por último, en To the Rest, Billy Childish manifiesta un disgusto que Roger Wolf ha verbalizado en diversas instancias, entrevistas, publicaciones en redes sociales, poemas, etc. Un sentimiento de elemental antipatía por la gente toda, una incomodidad ante el otro que irremediablemente lo empuja al ostracismo en la senda del maestro Bukowski, con quien se vincula de modos múltiples, tanto en su obra como en su vida personal. Por otro lado, ha de señalarse que la natural disposición al enfrentamiento que Woolf mantiene con diversos sujetos e instituciones no lo exime de ser hipercrítico hasta consigo mismo. En los dos ensayos de Boxeando con mi sombra, Roger Wolf por Roger Wolf, el autor opta por el desdoblamiento para interrogarse incisivamente respecto del consumo de drogas, el alcoholismo y el sexo, entre otras cuestiones provocativas. Otros dos textos, por su brevedad cuasi aforística, serán suficientes para resumir el autoconcepto del autor. En La Gloria, se expide en relación al valor de su propia escritura, al tiempo que arremete contra uno de los estandartes de la literatura española del siglo XX. Y lo cito porque es muy breve. Mi máxima aspiración en esta vida es llegar a convertirme algún día en un escritor tan gloriosamente malo como Pío Baroja. Uno de los requisitos ya los cumplo. Ahora solo me falta alcanzar la gloria. En el segundo, No te admires, se corre de la evaluación de su obra y aconseja, con marcado rechazo para con el género humano, del que casualmente forma parte, no hay que admirar a nadie. No conozco a nadie que no sea un cretino, y la lista empieza por mí. Como se puede advertir, mientras Woolf no mide el calibre de la munición con la que su praxis ensayística hace fuego contra todo cuanto entra en su rango de tiro, mucho menos se muestra indulgente en lo que respecta a subrayar los defectos de su propio ser y hacer. Finalmente, para concluir estas reflexiones, es de provecho recuperar la peculiar dedicatoria que el autor escoge para abrir el libro en cuestión. A todos los que he enterrado, a todos los que me enterrarán. Antes de desplegar todo su arsenal ensayístico ofensivo, Woolf pareciera invocar a aquellos enemigos ante los que ha triunfado y luego a quienes habrán de prevalecer por sobre él. Se prefigura así, desde el principio del volumen, el carácter esencialmente adversativo de los vínculos que en estos textos la voz enunciadora entablará con ese cúmulo de individuos, agrupaciones e instituciones que encuentra a su paso. El anteriormente citado George Simmel supo entender la sociabilidad primero como un espacio de conflicto entre valores disidentes que exige a los sujetos tomas de posición reguladas por ciertos principios, entre ellos la cortesía y la amistad. En Todos los monos del mundo, el ensayista anglo-español decide saltarse olímpicamente cualquier clase de principio para defender, hasta las últimas consecuencias, todas y cada una de sus posiciones a punta de pistola y de palabra. Gracias. Bueno, Mariano, muchas gracias. Pensaba que de alguna manera recogés el hilo que dejó Facundo antes de la pausa con este poeta que exuda malestar, molestia, incomodidad por todos lados. Muchísimas gracias por tu intervención. La seguirá ahora la doctora Sabrina Riva. Sabrina pertenece al INUS, al CELEIS, a la Universidad Nacional de Mar del Plata y también a la SIC, ¿no? Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Sabrina nos va a hablar en su trabajo que se titula de este modo: de la operación generacional a la cultura de Y.
Bueno, ya no lo van a explicar a ella. Prácticas de sociabilidad en la web y narrativa española reciente. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias a todos por estar en esta tarde tan horrible desde el punto de vista climático. Bien, en cuanto al título, por supuesto abrevié la expresión en inglés porque si no queda bastante desarmónico en términos generales, pero significa do it yourself, que es hágalo usted mismo y que tiene que ver con la cultura punk y que luego se traslada a los primeros momentos de la cultura de la participación en la red, o sea, el comienzo de la llamada web 2.0. Bien. Cuando en 2006 Agustín Fernández Mayo publica Nocilia Dream, lejos está de saber que en un breve lapso de tiempo, incluso seguramente sin desearlo, su proyecto se convertirá, según Antonio Gil, y lo parafraseo, en el paradigma de la experimentación formal, la hibridación genérica y el riesgo de una narrativa independiente, cuyos referentes principales no son ya los de la tradición literaria española, con algunas excepciones, por supuesto, sino los de una posmodernidad cosmopolita de cuño sobre todo angloamericano, que abreva también sin prejuicios de la cultura audiovisual, la música, las artes visuales y las nuevas tecnologías. La formación literaria asociada a dicha estética, que recibirá como nombres provisorios literatura de la implosión mediática, narrativa mutante, la luz nueva, entre otros, será conocida finalmente, a pesar de los esfuerzos de los escritores involucrados, como Generación Nocilla. Nada como la fuerza del eslogan para activar la memoria, entre paréntesis, sentimental. En relación con esto, cabe destacar que el intento de agrupación generacional responde a dos operaciones de distinta índole. Por un lado, se toma la obra de Fernández Mayo como la puesta en práctica de un programa de escritura de unos autores que, como él, publicaban en editoriales periféricas, pese a que solo compartían algunos intereses y opciones estéticas, oponiéndosele a la llamada generación Nocilla el grupo anterior, es decir, la generación Cronen. Así planteada, desde luego, tal cuestión estaba vinculada con la oportunidad editorial que los suplementos culturales intuían y con la avidez de novedades impuestas por el propio mercado. Por otro lado, la tentativa supuso también para algunos la reapropiación y el uso desviado de esa estrategia de promoción, dado que solo el amparo de un conjunto de autores podrían visibilizarse determinados proyectos creativos. En este sentido, no está de más mencionar que los libros After Pop, la literatura de la implosión mediática, de Eloy Fernández Porta, La luz nueva, singularidades en la narrativa española actual, de Vicente Luis Mora, y Mutantes, narrativa española de última generación, antología compilada por Juan Francisco Ferré y Julio Ortega, todos publicados por Benedice en 2007, completan dicha operación, pues proveen un aparato teórico con el que poder explicar esas nuevas textualidades. En cualquier caso, lo que conectaría a escritores como Jorge Carrión, Lolita Bosch, Germán Sierra, Eloy Fernández Porta, Vicente Luis Mora, Agustín Fernández Mayo, Juan Francisco Ferré, entre muchos otros, no sería su contemporaneidad, sino su estrecho contacto con el exceso simbólico creado por los medios en las últimas décadas y quizá una sensibilidad común. De la afinidad electiva, movimiento de convergencia o atracción recíproca, se produce entonces un deslizamiento hacia la constitución de una red intelectual, o mejor, en términos de Bruno Latour, actor-red, dado que los escritores mencionados configuran una serie específica de conexiones con la propiedad adicional de que las características de dichas conexiones, como un todo, pueden usarse para interpretar el comportamiento social de las personas implicadas. Pero esa red, en función de la cual comparten congresos, entrevistas, conferencias, cafés y bares, pronto se expande y resignifica en la web. Suerte de sociedad aumentada, puesto que la vida online intersecta de modo complejo la vida offline. No tenemos más que recordar el nuevo abanico de figuras autorales que se hable gracias a esta, que va del anónimo, el fake, el avatar, al sujeto real. Esa apertura no implica solo usar y divulgar la red, sino hacer técnica la sociabilidad. De este modo, de acuerdo con Mora, y lo cito, las antiguas tertulias de principios del 20, como la del Café Pombo, son resucitadas en los blogs.
Estos nuevos espacios de discusión autogestionados permiten el desarrollo de un ejercicio creativo y crítico alternativos en el marco de una cultura de la participación y del do-it-yourself por fuera de ataduras comerciales que promueve, para el caso que nos convoca, la narrativa española reciente, un debate metaliterario inédito. Es por esto que, a fin de explicar con más detalle esas dinámicas, me voy a detener en dos de las bitácoras más representativas del grupo. Diario de lecturas de Vicente Luis Mora y El hombre que salió de la tarta de Agustín Fernández Mayo, ambas aún activas. La heterogeneidad de la literatura a la que nos referimos y los diversos grados de experimentación que manifiestan no fueron interpretados, al menos al comienzo, desde una óptica especializada y en su potencial novedad, puesto que, en especial, la crítica de los medios masivos, concentrada como estaba en la promoción editorial, no se pronunció al respecto o, si lo hizo, no supo ver en ella más que una suerte de reescritura en clave posmoderna de los hallazgos de las vanguardias del siglo XX. Sin embargo, a pesar de la posición marginal de los autores, quienes publicaban en editoriales como Berenice, Candaya o DVD, pronto se produjo como adelante un debate metaliterario excepcional, animado por los blogs primero y las redes sociales después, dentro de los cuales cumplió un rol fundamental Diario de Lectura de Vicente Luis Mora. Allí, en paralelo a la promoción de los proyectos estéticos de los nuevos narradores, el autor puso de manifiesto la falta de competencias teóricas de la crítica al uso, inició un proceso de legitimación de sus ideas y creaciones, y remitificó la imagen del escritor, ahora sí accesible a su lectorado y libre de cualquier presión editorial o corporativa. Entre lo público y lo privado, entre la escritura y la imagen, el blog, tal y como se nos advierte en el título, es una publicación periódica de sus lecturas, por lo que el género que predominará será la reseña. Aunque a veces escribe textos estructurados alrededor de una crítica del gusto o la sinopsis, el tono de las entradas, y sitúa Mendoza ahí o La Isola, es el de una voz media entre la academia y el periodismo, entre el ensayo y la reseña. No obstante, el autor no actúa solo como un intermediario, sino que lo hace como un mediador. Comparte artículos, entrevistas, adelantos de libros, información sobre eventos propios y ajenos, así como también recomienda escritores emergentes o rescata otros del olvido, organiza un archivo y, sobre todo, mantiene extensos, intrincados y vehementes debates. Esto es, gestiona un espacio crítico paralelo al de la academia y al de los suplementos culturales que, más allá de las reglas implícitas por las que se regula la sociedad intelectual, la amistad y la cortesía, diría Simmel, posee una política de privacidad y advertencia de protección de datos explícita. Él modera los comentarios y la participación, lo que implica que debe actuar muchas veces como censor, y los destinatarios tienen derecho a, y lo cito, acceder, rectificar, limitar y suprimir sus datos. Este ejercicio de curaduría autogestiva permite alternativamente una gran libertad y un permanente ajuste casi en marcha de los excesos o abusos cometidos. En consecuencia, conviven en el blog posteos tan disímiles como Hashberry, su autorretrato, retrato de un libro en 2 tiempos, la primera entrada de la bitácora, al menos desde su migración a Blogger en 2006, y Autocrítica de 2008. En el primero, Mora se pregunta dónde colocar a Hashberry y comienza su texto con las siguientes palabras. Y lo cito en extenso. Dice: a pesar de que algún crítico de Babelia lo considere como un autor menor, buena parte de las personas inteligentes del planeta con ciertos conocimientos de poesía consideran a John Hashberry como uno de los mayores poetas vivos. Eso sí, puede que seamos nosotros quienes estemos equivocados. Entre las personas reacias a Hashberry abundan las personas con alergia a la teoría, no solo a la que se desprende de la obra, que en él no es poca, sino también a aquella que es necesario leer para estar uno a la altura de lo leído. La ironía que recorre sus intervenciones de esta época y el ademán álgido de su discurso disparan la polémica. Como no, aunque todo sea dicho, se corresponden con el nivel de arbitrariedad y desmedida acritud que emplea el crítico aludido. Mora invita a la discusión sobre el canon, que empieza siempre en plural, y realiza una toma de posición afín a los escritores afterpop con los que se vincula. Asume la importancia de la teoría tanto para crear como para leer literatura. En Autocrítica, en cambio, el tono es más conciliador y el reproche es autoimpuesto, dado que ni los comentaristas de los posteos anteriores ni los de este le realizan ningún reclamo. Su malestar surge en relación con una entrada previa en la que comparte un adelanto de Nocilia Spirens. Al respecto, afirma que cometió un error al reproducir, siquiera inconscientemente, esquemas de mercado
y que su única intención era ayudar a la difusión de una obra para él importante, y lo cito, amén, de intentar reconocer la especial vinculación de Agustín con el blog casi desde sus inicios. Como muestra de su total e ideal transparencia, a partir de aquí los textos serán acompañados por una leyenda en la que se indica el vínculo del autor con el escritor y la editorial que se reseña o analiza. Por ejemplo, Agustín Fernández Mayo, relación excelente. Jorge Carrión, relación amistad. De forma que este acaso exagerado recelo revela el valor que le da su independencia crítica, aquella que con el tiempo lo hará separarse del grupo de los Nosilla en un post denominado Distancia, del 1 de diciembre de 2009, episodio final, según Mendoza, de este capítulo dramático que puede ser leído como autoexposición límite, confesión, sobreactuación en bucle. Si bien la voz y la curaduría de Mora son las que articulan el blog, este propone 3 instancias claras de participación externa. La sección Firma Digital Invitada, en la que colaboran desde escritores conectados con la estética en pugna como Eloy Fernández Porta y Agustín Fernández Mayo, hasta académicos como Antonio Gil y Javier García Rodríguez, la encuesta y en especial el espacio dedicado a los comentarios, verdadera tribuna de intercambio cultural. Generación Nosilla, la entrada que más repercusión ha tenido, posee 202 comentarios, abarca 4 meses de debate y está destinada a contrapesar las ideas expresadas en un artículo de Nuria Azancot titulado La generación Nosilla y el after pop piden paso, publicado en El Cultural en 2007. En este se les pide a distintos narradores jóvenes que respondan si existe la generación Nosilla o el grupo, cómo surge, si se sienten identificados con esta y qué los diferencia de sus mayores y de sus contemporáneos. En contrapunto, Mora les propone solo a Eloy Fernández Porta y a Jorge Carrión que amplíen o aclaren las respuestas que dieron para el suplemento, de manera que el post presenta 3 partes si consideramos que él también participa. Ritos de la amistad mediante, lo que nos interesa en esta oportunidad, en la que todos coinciden en la insuficiencia de la estrategia generacional, es la expansión del texto y de la discusión en los comentarios, en los que el nivel de implicación de los participantes moldea una masa crítica impensada para un ámbito web, en muchos casos compleja, rigurosa y de largo aliento. Como en la plaza pública, señala Mora, circulan por allí nombres propios y anónimos, escritores consagrados y emergentes, y todo aquel interpelado por la temática, intersectando una red a la otra, dando paso a la República Digital de las Letras. Y por si no quedara claro, en una de las intervenciones finales a modo de manifiesto, el autor pone nombre al fenómeno y dice que defiende una crítica red, pues es, y lo cito, la crítica del futuro, la crítica hecha entre todos, cuyo resultado no es la suma de sus partes, sino el tejido completo. Es decir, una utopía que al menos durante esos años permitía concebir la ilusión de una democracia interactiva. Con respecto a El hombre que salió de la tarta, de Agustín Fernández Mayo, en términos generales, este constituye un completo y heterogéneo archivo de las entrevistas, reseñas y textos relacionados con sus obras, así como un muestrario de sus proyectos en progreso, tanto musicales como literarios, acompañados por imágenes y videos. De hecho, esta es una de las diferencias más notorias con el blog de Mora, no porque el autor cordobés no utilice medios audiovisuales, sino porque lo hace en menor medida y porque la interfaz de su bitácora no aprovecha las posibilidades semióticas y artísticas del medio. El primero usa WordPress y ha contado con la ayuda de diseñadores gráficos. El segundo, en cambio, como dijimos, emplea Blogger. La dimensión visual y colaborativa, asimismo, se complementan con una galería de imágenes y con los links a sus otros proyectos, Revinientes y Frida Laponia, que pueden encontrarse en la columna derecha de la página. En el seno de esa promoción hiperconectada que documenta el derrotero mediático del autor y su obra, lo que se impone es la proliferación de nuevos textos y tipos de lecturas de carácter texto-visual y la exhibición del laboratorio de escritura. El blog es el taller del artista. Del mismo modo que visitamos el atelier de un pintor o el ensayo de un músico, la bitácora nos acerca a experiencias previas o borradores que no necesariamente luego serán incluidos en libros o proyectos concretos. Si bien la autoexposición surge en un marco controlado por el autor,
Se trata de la mostración de las distintas fases del proceso creativo en un sentido lúdico y nómade, pues sus inquietudes pueden plasmarse indistintamente en forma de canciones, literatura, recorte y pega de imágenes o entradas lacónicas que advierten sobre un tema en particular. El post que inaugura El hombre que salió de la tarta, denominado el primer blog de la historia, en consonancia con lo dicho hasta aquí, puede leerse como una poética y pone el foco en la literatura y sus pasajes. El primer blog que recuerdo haber leído, afirma Fernández Mayo, no fue solo algo que tuviera ante mis ojos, también lo tuve entre mis manos. Me refiero a un libro de Cortázar, Los autonautas de la cosmopista, cuaderno de bitácora de un viaje que en sí mismo es una performance. En los comentarios al texto los saludan escritores asiduos a Blog de Mora, como Germán Sierra y Miguel Espigado, otros como Alberto Santamaría y Manuel Vilas, y blogueros desconocidos ajenos a la experiencia propuesta por Diario de Lecturas. El vínculo de su página con la de Alfaguara es el único objeto de crítica que él sortea con rapidez, asegurando que todo es marketing, pues como insistirá luego en su ensayo Postpoética, es impensable un arte que no incluya al mercado de una forma u otra. Si a esto le sumamos que el aviso legal y de privacidad actual del blog es el de Penguin Random House, la sociabilidad y la escritura, así entendidas, también lo diferencian de Mora, para quien su independencia y las pautas de conducta de su espacio son fundamentales. Además, ni el debate ni la operación generacional son piezas centrales de este engranaje. Fernández Mayo enlaza entrevistas hechas con y a Vicente Luis Mora, algunas noticias sobre eventos y obras relacionados con el grupo, pero no propone artículos propios al respecto. Cuando quiere intervenir y discutir algún asunto referido a los narradores recientes, lo hace en el blog de su amigo. La controversia surge eventualmente en los comentarios, pero el tono suele ser distendido y amable. Por ejemplo, en la entrada We Are, Luis Macías, domingo de agosto de 2009, se desarrolla un intercambio por momentos apasionados sobre el arte conceptual que se autorregula, pues el escritor gallego solo censura los insultos, en el que lo más parecido a un hater que presenta la página comparte una serie de microrelatos llamada Visitante Inesperado, en cuyo entramado se insertan las opiniones o argumentos de su autor. Como vemos entonces, el debate es más bien lateral, no es el fin último del blog, y aunque las ideas se manifiesten con un registro sencillo, equivalente al discurso sin tecnicismos de su curador, no por eso son menos sugerentes. Si cada bitácora diseña el retrato de las obsesiones, lecturas, ansiedades de proyección pública e intereses del escritor y de su obra, dice Mora, la comunidad que cada una forja mantiene una relación especular con su fundador. Mientras los interlocutores de Vicente Luis Mora plantean entradas de gran rigor crítico, los de Agustín Fernández Mayo se sienten más cómodos en el diálogo exploratorio o en la ficción. Y ya para terminar, a contrapelo del olvido y la obsolescencia a la que a veces nos conduce la web, tanto Vicente Luis Mora como Agustín Fernández Mayo construyen en sus blogs descomunales archivos de entradas en gran medida textovisuales y de los modos en que se han leído la literatura y algunas otras textualidades como la serie, las canciones, los cómics y el cine en los últimos años. Sus creaciones y críticas en marcha, así como la selección de sus objetos de estudio, debate y admiración, suponen una respuesta al mundo de excesos de la hiperconexión en el que la curaduría traza recorridos creativos, pero también provee tácticas de filtrado. La otra cara de esa delimitación es la operación literaria y la estrategia generacional. Expandida hacia un nuevo medio del que se aprovecha su potencia participativa, las narrativas que ésta promueve parecen legitimarse en la experiencia online a partir del simulacro de una democracia participativa y en la exhibición del laboratorio del artista. Las afinidades electivas se transforman en redes intelectuales cuyos agentes ya no provienen del campo cultural en sentido estricto, pues la web subsume cualquier otro entramado y el actor red se desplaza merced a las prácticas de extimidad entre una figuración individual y otra colectiva. En última instancia, los amigos, comentaristas e incluso haters, como señalara Agamben, constituyen alter egos o avatares más o menos distorsionados de esa omnipresente subjetividad. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sabrina, por
por tu trabajo tan interesante. Bueno, ahora como creo que les mencioné, podemos dar lugar si quieren a algún comentario o pregunta, y si no vamos a realizar la segunda y última pausita dentro del simposio, pequeña, 10 minutos, ¿no? Como, bueno, si alguien quiere levantarse un segundito, y ya continuamos con el tercer y último segmento del bloque de la tarde, en donde oiremos a Nora Letamendia, a Marcela Romano y a mí misma, Verónica Leusi, ¿sí? Así que no sé si antes de esos breves 10 minutos alguien quiere hacer algún comentario que haya quedado pendiente. Bueno, entonces nos reencontramos en 10 minutitos, ¿sí? 16:20 volvemos. Bueno, muchas gracias a todos.